siendo renacidos no por simiente corruptible, sino por simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amparados y motivados en esta promesa, nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita diaria, una convocatoria mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a una lectura reflexiva de la Biblia, capítulo tras capítulo, día tras día. Hoy nos detenemos en Éxodo capítulo 12. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Eterno Dios que estás en el cielo y que estás dispuesto a estar a nuestro lado, por favor, asístenos en este lugar al abrir tu palabra y en cada lugar donde sea escuchada o vista. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 del libro de Éxodo se presenta la institución de la Pascua. Las primeras 4 plagas, esos fuertes llamados de atención de parte de Dios sobre el faraón para que liberara al pueblo de la esclavitud de Egipto, las primeras 4 plagas produjeron molestias. Las segundas 4 plagas, de las quinta hasta la octava, produjo daños económicos. La novena produjo miedo en todos. Y la 10ª plaga fue el último llamado, el fuerte llamado que tenía que ver allí con la muerte de los primogénitos y finalmente produce la liberación. Entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal entre los meses, será el primero de los meses del año. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. O sea, Dios establece una fiesta, la Pascua. La Pascua como señal de que Dios los había liberado de Egipto. El centro de esa Pascua era el cordero, que iba a ilustrar al Cordero de Dios que se había sacrificado por los pecados y por los pecadores. Ese día, un cordero por las familias. Si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Después dice en el versículo 6 que hay que prepararse para la Pascua y da los detalles de preparación. Lo guardaréis hasta el día 14, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Después del versículo 8 en adelante habla de la comida y cómo, además de ofrecer ese cordero, participarían de esa cena pascual, de ese cordero pascual que los iba a unir como familia en gratitud por la liberación y en compromiso por la liberación. Desde el versículo 12 en adelante, 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea que Dios iba a ejecutar sus juicios, esos llamados de atención que Dios había hecho. Osiris era el dios de la vida y el faraón estaba amparado en Osiris, que era el dios de la vida, pero Osiris no podía cuidar de la vida del faraón o de sus hijos, de los hijos del imperio. Pero el Dios verdadero podía cuidar de sus hijos. Así que él dice: yo voy a pasar, voy a herir, voy a ejecutar mis juicios, no solo contra Egipto, sino contra los dioses en los que Egipto ha amparado su conducta. Versículo 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La casa, que su dintel estaba pintado de sangre, el ángel del Señor en su acción de juicio iba a sortear, iba a pasar de largo, porque en la sangre está la señal de la vida, y es por la sangre de Jesús, por su muerte, por su sangre derramada que nosotros podemos vivir. Cuando nuestra vida está escondida, está refugiada en la sangre
de Cristo, tenemos perdón y tenemos salvación. Y entonces no tenemos la consecuencia final del pecado, que es la muerte. Desde el versículo 14 en adelante aparecen más instrucciones, más detalles en relación a la Pascua. Desde el versículo 21 todavía hay más detalles. Moisés convocó a todos los ancianos y le dijo: salid, buscad corderos para vuestras familias, sacrificad para la Pascua. Desde el versículo 24 el Señor lo establece de manera contundente. Dice así: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. El recordativo es para siempre. ¿Cómo no recordar a aquel que me liberó? ¿Cómo no recordar a aquel que me sacó de la esclavitud? Aquel que abrió para el pueblo y para todos un horizonte de esperanza. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando los hijos le pregunten qué significa, ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Dios, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es que cuando pensamos en la salvación, cuando pensamos en aquel que con su sangre y con su vida paga el precio de mi rescate, no puedo hacer otra cosa que adorar, que inclinarme en respeto, en adoración, en servicio y en fidelidad. Desde el versículo 29 nosotros leemos: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y hasta los primogénitos de los animales. Se levantó aquella noche el faraón, sus siervos, los egipcios. Hubo un gran clamor, como es de imaginar. Y en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, id a servir a Dios como habéis dicho, tomad vuestras ovejas, vuestras vacas, idos, bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándole prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos, que se vayan, antes que todos muramos. Y llevó el pueblo su masa antes que fermentara, la envolvieron en sábanas, la cargaron sobre sus hombros. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y estos le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Se estima unos 2 millones de personas. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gente, además ovejas, muchísimos ganados. El versículo 40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Dios salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Dios por haberlos sacado de la tierra. Esa noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Y va a ser un monumento recordativo de la liberación. Así como el sábado es un monumento recordativo de la creación, la Pascua un monumento recordativo de la liberación. Versículo 43. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ley para la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Pero todo siervo humano comprado por dinero comerá. El extranjero y el jornalero no comerán, pero se comerán una casa y no llevarán de aquella carne fuera de ella. Toda la congregación de Israel lo hará, dice versículo 47. Y si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Dios, que le sea circuncidado todo varón y entonces la celebre, pues será como uno de nuestra nación. Pero ninguno incircunciso comerá de ella. Quien no ha recibido esa marca física que lo identificaba como un religioso, como un perteneciente al pueblo de Dios, entonces no tenía sentido que significara, que celebrara la Pascua. Pero quien estaba dispuesto a recibir la marca física también podía participar de esta marca espiritual de gratitud, de celebración, de victoria y de libertad.
Dice versículo 50, así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel día sacó Dios a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. En Egipto había esclavitud. Cuando el primogénito murió y los primogénitos murieron, la liberación fue la consecuencia. En el pecado todos estamos esclavizados. Pero cuando el primogénito de Dios murió, todos somos liberados del pecado. Tenemos chance de liberación, de paz y de perdón. Celebremos en nuestro corazón una Pascua de gratitud por la liberación y una fiesta de compromiso hacia el libertador. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque así como liberaste a Israel de Egipto, estás dispuesto a liberarnos a nosotros del pecado. Por eso celebramos con la oración, celebramos con el corazón, celebramos con la gratitud y también queremos celebrar con el compromiso. Celebramos por la liberación y nos comprometemos con Jesús, nuestro libertador. Bendícenos a todos, danos paz, perdón y fuerzas para cada día. Lo pido, lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra.
Continuamos con Reavivados por su palabra y estamos en el sector Creed en sus profetas. Como siempre, estamos con el pastor Bruno Razo y nos va a ayudar a iluminar, a profundizar a través del Espíritu de Profecía los temas que estamos tocando y los temas que nos acompañan cada día, ¿no? Con la lectura de un capítulo por día por el programa Reavivados por su palabra. Pastor, es una alegría siempre saludarlo y compartir con usted estos momentos. Gracias, Pastor Ever. Para mí también un gusto estar contigo y también con todos nuestros amigos y hermanos. Como decía, vamos a profundizar. Hoy es un tema sumamente importante porque hace un momento escuchamos que en el capítulo 12 de Éxodo habla sobre la Pascua, ese momento importante donde el pueblo de Israel se preparó no solamente para la salida, sino también para un evento que iba a suceder en su vida por primera vez, pero que llegaría a ser un monumento conmemorativo, ¿no? Pastor, explícanos, ¿cuál era la importancia de la Pascua? Muy bien, Pastor Eber. Lo voy a hacer citando una declaración del Espíritu de Profecía que está en Patriarcas y Profetas y que dice así: la Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Así como el apóstol lo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de las de Cristo debe aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. Entonces, un recuerdo y un símbolo. El recuerdo tenía que ver con lo que ya pasó. El pueblo de Israel, liberado de la esclavitud, del dominio, de la supremacía de los egipcios. Pero al mismo tiempo, ese mismo hecho iba a simbolizar otro hecho trascendente del futuro. Iban a recordar que fueron liberados de Egipto, pero también iban a expresar gratitud porque serían liberados definitivamente del pecado. No alcanzaba con el sacrificio del cordero. Los marcos de las puertas, los dinteles, tenían que estar marcados, señalados con sangre. El cordero era ofrecido como un símbolo del gran cordero, Jesús, que habría de ser ofrecido por nosotros. Por eso Juan dice, ¿no? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay que rociar con dinteles nuestra vida, es decir, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, tiene que ser real para mí cuando a través de la fe reconozco que estoy bajo la esclavitud del pecado, que necesito liberación, que tengo un libertador, que encuentro en él paz, perdón, salvación y esperanza. Ahora, pastor, en ese momento cuando se está escribiendo esto, era obviamente no solamente algo conmemorativo, sino simbólico, pero ahora nosotros estamos viviendo después de Cristo. ¿Cómo es que la Pascua continúa a ser importante para los cristianos, para nosotros? Es muy buen comentario, muy buena pregunta, porque para nosotros, digamos, hasta es más fácil. ¿Y por qué es más fácil? Porque para ellos el Cordero tendría que venir, era un hecho futuro. Para nosotros ya es un hecho pasado. Jesús ya vino, ya murió, ya pagó con su sangre. Así que hay una Pascua espiritual que celebramos a través de la cena del Señor o de la Santa Cena o de la comunión, cuando a través del pan y a través del jugo de la vid recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús ofrecido y derramado por nosotros. Así que para nosotros es más fácil porque miramos hacia el pasado. Jesús ya murió, ya se sacrificó. Solo que también miramos hacia el futuro, porque la consumación definitiva de nuestra salvación está en el futuro. Por eso en la Biblia la salvación tiene 3 tiempos. Él me salvó en el pasado, cuando murió por mí, me salvó de la condenación del pecado, me salva en el presente,
a través de la oración, del arrepentimiento, de la confesión, de la fe Y del ministerio intercesor, ¿no? y de lo que Cristo Cristo hace está- por nosotros en el santuario, Exacto. me salva de la culpa del pecado. Y cuando venga, me va a salvar futuro de la presencia del pecado. Y ese momento será muy, muy especial, sin duda. Claro, porque marcará el pecado nunca más y el cierre definitivo de todo el sufrimiento y dolor que nos acoja hoy. Pastor, esto que estamos hablando realmente toca a cosas muy importantes dentro de la vida práctica de un cristiano. Llama la atención, además, que en este capítulo se le dieron instrucciones bastante minuciosas para celebrar la Pascua. Se puede observar que Dios es cuidadoso con los detalles. ¿Cómo podemos profundizar este aspecto? Te contesto con otra declaración del Espíritu de Profecía que también está en el libro Patriarcas y Profetas y que dice así: si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se le dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que había hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. ¿Qué le parece? Esos detalles que parecían significativos tenían un sentido por el símbolo que expresaban, por el contenido del asunto y también porque la evidencia de la fe que las personas tenían en la indicación de Dios. Entonces no era un simple detalle, era todo un contenido y toda una enseñanza, toda una lección objetiva. Y aún en las cosas más pequeñas, y yo diría más en las cosas más pequeñas, demostramos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Entonces, cuando nosotros vamos al médico por alguna situación, el médico tiene orientaciones para nosotros. Es cierto que al humano le gusta discutir y darle indicaciones al médico de cómo debería él curarnos. Y así hacemos en la vida espiritual. Le damos indicaciones al médico de cómo él debe curarnos. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar dócilmente las indicaciones del médico, porque ese es el mejor camino para nuestra curación. Ahora, pastor, en esta sociedad secularizada, individualista, donde todo es relativo, se ha dado cuenta que muchas veces, usando el ejemplo del médico, decimos, bueno, el médico, voy a seguir la receta hasta cierto punto, porque a mí me parece que no está totalmente consciente de lo que a mí me pasa. Entonces, yo sé todo lo que me pasa a mí, así que voy a variar un poquito. O a veces decimos, suficiente con esta parte. O incluso, como cristianos decimos, yo siento, ¿no?, los sentimientos, que estoy haciendo una buena parte, pero no estamos cumpliendo todo. Y entonces se dice, el Señor va a comprender. Sí, es muy humano razonar así, pero así nos va por manejarnos solamente por nuestros sentimientos o solamente por nuestras opiniones. Yo siempre recuerdo el primer milagro de Jesús y la bienaventurada Virgen María cuando de alguna manera le pidieron que participara y ella no tenía cómo hacerlo, recurrió a Jesús, al Hijo de Dios, y le planteó el problema de que se había acabado el jugo. Y entonces ella tuvo una recomendación para los que serían parte del milagro, del primer milagro del Señor. Y la recomendación está resumida en esta frase: hagan todo lo que Él diga. Si nosotros queremos el milagro de Dios, que llena de paz el corazón, que transforma la vida, que genera fe, que produce esperanza, que abre para nosotros un camino diferente, tenemos que hacer todo lo que Él nos dice. De igual manera como tenemos que hacer todo lo que el médico diga cuando tenemos que enfrentar una situación que tiene que ver con la salud, con la enfermedad. Entonces, haced todo lo que Él diga, aún en los detalles más pequeños. Genera fe, produce fe, salvación. Con esta reflexión vital nos vamos a una parte importante. Hola, ¿me acompañas nuevamente en este espacio de lectura inspiradora?
Mira la cita que encontré para el día de hoy. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Qué linda promesa, ¿verdad? Tú puedes encontrar esta y muchas más en este libro maravilloso, Notas biográficas, escrito por Elena G. de White. Puede ser parte de tu biblioteca personal, no te lo puedes perder. Te invito a que lo puedas adquirir ingresando a la página www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo en una iglesia adventista del séptimo día que se encuentre cerca del lugar donde tú te encuentras, donde vives o donde trabajas. Puedes también descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos con Reavivados por su palabra. Pastor, unas palabras finales y luego la bendición. Cómo no, con todo gusto. Queridos amigos y hermanos, hoy más que nunca necesitamos confiar nuestra vida al Señor. Podemos vivir bajo su abrigo, podemos vivir bajo su dirección y sobre todo bajo sus méritos, su sacrificio, su muerte y su intercesión por nosotros en el cielo. Aceptemos esta ayuda indispensable para que podamos vivir una vida diferente. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús. Gracias por el Cordero de Dios que lleva nuestros pecados, que derramó su sangre y entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir. En esta hora, junto a nuestros amigos, queremos recibirte en nuestra vida. Queremos confirmar nuestra fe y nuestra confianza en tus promesas y queremos vivir una vida diferente. Abrázanos a todos. Nada merecemos, pero oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, con ustedes nos encontramos el día de mañana.